ocasiones filas para tomar el Red. La verdad es que cada vez, a medida que pasan los días, cada vez hay más gente esperando ahí la locomoción colectiva. En Puente Alto también estamos desplegados y en el Sapo de Puente Alto estamos donde fue atacado por una turba. La verdad es que imágenes bien puntuales allá sobre agresiones que hay sobre un agresor sexual. Ahí está. El Sapo de Puente Alto terminó con varios daños. También estamos en Pudahuel y en Puerto Montt. Así es. Lucho Ugalde, buenos días Julio, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa. Vamos a estar con todos los incidentes ocurridos ayer en la tarde-noche en Puente Alto, donde la verdad que se vivieron momentos muy difíciles. Militares que de alguna manera fueron conminados, por decirlo diplomáticamente, a retirarse del lugar. Un ataque a un sapo. Varias cosas que hay que entender y que hay que tratar de explicarnos de una agitada y conflictiva noche que se vivió en Puente Alto. Y también vamos a estar en Pudahuel tratando de desentrañar este puzzle policial donde se van sumando 12 personas, un fallecido y una mujer gravemente herida, encontradas en medio de los pastizales de esta zona donde hay bastante sitios baldíos. Vamos a estar con un reportaje completísimo acerca de este puzzle policial que agrega otro hecho. No fue en el mismo barrio, fue en Isla de Maipo, donde también ayer se encontró una persona fallecida con balazos en su cuerpo. Lucho Ugalde entonces, pero vamos a comenzar con la contingencia de la noche, con lo que pasó en Puente Alto. Luchito, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Montserrat? ¿Cómo te va, Montserrat? Bien, igual preocupada. ¿Para qué te voy a decir una cosa por otra? Puente Alto, el puzzle policial, son cosas complejas. Sí, pues ha estado bien noticiosa esta semana y anoche también la jornada, ustedes lo decían, lo decía también Julio, bien complicado en Puente Alto y hay que diferenciar los hechos. Vamos con el primero de ellos, que es el que ocurre en este SAPU, en este centro de salud pequeño que se encuentra en la comuna de Puente Alto, el SAPU Alejandro del Río, donde llegaron aproximadamente entre 15 y 20 personas, es lo que hablan los testigos, donde realizaron algunos incidentes, se rompieron vidrios. Y todo esto porque a este lugar habría sido trasladado una persona que presumiblemente fue detenida por algún tipo de delito sexual. A raíz de esta situación es que llegan, como les decíamos, entre 15 y 20 personas tratando de golpear a este hombre, tratan de ingresar al consultorio, rompen los vidrios, rompen las mamparas. Se dio una situación bastante violenta que la hemos visto en otras oportunidades, Ha pasado muchas veces cuando hay denuncias por delitos sexuales en contra de niños, en poblaciones, por ejemplo, es que sale prácticamente todo el barrio a tratar de tomar a esta persona. En esta oportunidad esto ocurre en Puente Alto, donde por un lado, lo hemos conversado muchas veces, el malestar y la indignación de la gente ante este tipo de delitos se puede entender. Sin embargo, es complejo cuando pasa a un hecho mayor, a una situación donde se trata de tomar justicia por las propias manos, independiente del actuar que tenga la justicia, pero muchas veces el llamar a esas situaciones pasa a ser complicado. En esta oportunidad ocurre en este consultorio donde se rompen mamparas, se lanzan piedras, elementos contundentes, distintas situaciones violentas que se dan en el interior, tratando la gente de tomar a esta persona que se encontraba en el interior, que supuestamente le estaban constatando lesiones. A ver, lo que pasa aquí, al parecer que la gente que estaba en el consultorio por síntomas también COVID tuvo que ser trasladada a otro centro asistencial debido al estado en que quedó. Y esto, como señalas tú, habría sido una mujer que en el minuto entonces ella comienza a dar aviso de que habría sido víctima de algún tipo de abuso sexual, de tocaciones. Y ahí es donde entonces la gente que estaba en el lugar reacciona, ¿no? Claro, y reacciona no de la mejor forma. Tú lo estabas diciendo, ahí también habían pacientes COVID, tuvieron que ser trasladados. Además, la integridad del personal de salud, que recordemos también está con un estrés altísimo por todo lo que ha sido el trabajo durante la pandemia. Entonces,
la situación fue bien compleja a ratos. Más aún, esta situación, como yo les decía, la hemos visto otras veces en centros de salud cuando llegan detenidos por delitos sexuales. Los centros de salud no tienen protección, tienen muchos vidrios, muchas ventanas, muchos ventanales. Entonces, cuando hay este tipo de ataques, los daños son muy altos. Se rompen muchos ventanales, la misma infraestructura del local termina muy dañada. Entonces, esa situación fue bien complicada la que se vivió. Por momentos, estamos hablando cerca de 25 o 30 minutos que fueron de alta violencia, donde la gente trataba de ingresar a este centro de salud, trataban de ir por este detenido, que recordemos, una persona cuando es detenida tiene que ser trasladada a un centro de salud para que se le constaten lesiones y posterior a ello se inician todos los trámites y procesos de formalización de cargos o si la persona es citada solamente a un tribunal. En este caso, cuando él es trasladado hasta el centro de salud para la constatación de lesiones, es ahí cuando toda la gente se va hasta este lugar y tratan de tomarlo y hacer justicia por sus propias manos. Bueno, es tan cierto lo que dice Lucho, que antes del estallido social nosotros vimos muchas notas de incluso médicos, enfermeras, trabajadores de la salud violentados en estos centros asistenciales. ¿Te acuerdas, Luis, que arrancábamos muchas veces en las mañanas con un médico, con una imagen, me acuerdo que en San Pedro de la Paz, de un médico con un cuchillo en el cuello, ¿te acuerdas o no? Que querían que lo atendieran más rápido, o sea, con situaciones realmente increíbles. Bueno, y ayer ya esto pasó a mayores, porque también, Luis, como bien dices, a veces mucha gente pierde los estribos con el tema de los abusos sexuales, ¿no? Y trata de hacer justicia por sus propias manos. Es lo que ayer, al parecer, habría ocurrido en Puente Alto, ¿no? Y una gran masa de personas acudió a este SAPU a buscar justicia, hacer justicia por sus propias manos, sin tener precisamente este centro asistencial ningún resguardo más o menos óptimo para poder calmar la situación. Así es que se vivieron momentos de mucha tensión, Luis. Claro, bien complicado porque en general los centros de salud tienen un vigilante o tienen un guardia o tienen 2 o 3 dependiendo del tamaño. Si ya es un CESFAM que es más grande, puede tener 2 o 3 guardias o vigilantes, pero no tienen un resguardo mayor. Puede que esté una patrulla de carabineros que esté constatándole lesiones a alguien. Entonces, para la cantidad de gente que llegó tratando de entrar, tratando de sacar a esta persona, tomarlo, hacer justicia por sus manos, además el lanzamiento de elementos contundentes, de piedras, de palos, la rotura de los vidrios. Hay videos desde el interior donde el personal de salud está muy preocupado por esta situación, porque además, si ellos tratan de calmar esto, pasa a ser peor. Entonces, claro, les insisto, una suerte de batalla. Se puede entender quizás la indignación, claro, se puede entender quizás la indignación de la gente ante un delito sexual, es súper entendible, pero el problema es cuando esto pasa a este tipo de situaciones, porque más aún puede terminar herida, lesionada una persona que no tiene nada que ver en esto, y que es el caso de los trabajadores de salud que están súper indefensos en este tipo de situaciones. Sí, pero además estamos hablando de la destrucción de un servicio público de suma utilidad, necesario para la vida de la gente en estos tiempos, ¿para qué decirlo? Entonces, la verdad que una denuncia de abuso sexual tiene que seguir los canales regulares. Y finalmente, claro, uno entiende la rabia y todo, pero hay que decirlo, si acá hay una institucionalidad, pueden lo que quieran, está cuestionada, hay poca credibilidad, pero esta no es la forma. Y lo que es más paradojal es agarrar la contra y infraestructura de salud, que finalmente es un servicio para todos. Entonces, eso es lo que yo creo que no hay que... No resiste matices, en el fondo. No resiste matices, es decir, dejar destruido el SAPU del lugar, tener que haber trasladado a los pacientes que estaban ahí, a la gente que había acudido también para exámenes de sospecha de coronavirus. Esto no tiene ninguna justificación. ¿Y sabes lo que pasa, Monse? Que uno lo que no entiende es que la tomen contra el centro asistencial. Claro. O sea, lo que estamos viendo aquí, ¿en qué contribuye? En absolutamente nada. Hay una irracionalidad atrás de todo esto brutal. Yo suscribo tus palabras, o sea, puede estar cuestionada la autoridad, ¿no es cierto? Puede estar cuestionada la justicia en Chile, pero esta no es la forma. Y menos romper algo que le sirve a todos. Algo que le sirve a la comunidad, ¿no es cierto? Algo que, y además en un país tan pobre como el nuestro, porque esa es la realidad, pues somos un país pobre y cada día más pobre. Y uno escucha al ministro Briones y somos más pobres de lo que éramos ayer. Cuando estamos pidiendo finalmente que de verdad Chile invierta en salud pública y todas estas cosas son un paso para atrás. Sí. En el fondo aquí
También es un SAPU que tiene una buena infraestructura y todo. Entonces aquí se da un fenómeno de masa súper complicado, que de alguna manera hay un enardecimiento entre unos y otros y se producen estos hechos, la verdad que, como dices tú, Julio, absolutamente irracionales e injustificables, por donde se los mire. Claro que sí. Bueno, sabemos que la gran mayoría de la gente no suscribe a esto, ¿no? Y la gran mayoría de los puentealtinos seguramente está muy disgustado y conmocionado por las dos cosas. Por el abuso sexual, que de ninguna manera lo justificamos, ¿no? Y lo condenamos brutalmente y ojalá tenga todo el peso de la justicia y eso se esclarezca, ¿no es cierto? Y haya duras penas para estas personas y después no gocen de tantos beneficios que gozan algunos. Pero otra cosa es romper el SAPU de todos, otra cosa es romper el centro asistencial de todos, agarrar a piedrazo, algo que le sirve a todas las personas. ¿Cuánta gente va a buscar ahí sus remedios, se va a atender, Lucho? Bueno, una pena por todos lados, por donde se le mire esta noticia. Lo que decían ustedes también, es un centro de salud en Puente Alto. En Puente Alto no sobran los centros de salud, en Puente Alto es bastante complicado el tema de las horas médicas. Además, mucho adulto mayor, si lo decías tú también, ¿cuánto adulto mayor tiene que ir a buscar sus medicamentos a los CESFAM o tiene que ir a pedir hora, las mismas horas que a veces cuesta cuánto? 2, 3 semanas que se la puedan dar a alguien cuando es un proceso acelerado. Entonces es un lugar que destruirlo o causarle algún daño de inmediato causa un impacto de inmediato. Hoy el centro de salud está funcionando igual. Sí, eso te iba a preguntar, ¿sí? De la forma en la que terminó, ya. Claro, está funcionando, los funcionarios están llegando, pero también para los funcionarios quienes trabajan en esos centros de salud también es muy complicado porque ellos están bastante indefensos. Lo decía Julio, ese video que vimos una vez de cuando le pusieron un cuchillo en el cuello a un funcionario de la salud, que no es menor, son situaciones que ellos las están viviendo a diario, no solamente con las constataciones de lesiones, sino que también muchas veces con las demoras en las atenciones, en las que muchas veces los funcionarios de salud tienen que hacer maravillas para poder atender a una persona. Entonces, todo eso también se suma a una estructura que es tremendamente importante para el desarrollo social y además es de primera necesidad para toda la gente. ¿Sabes por qué, Lucho? Porque el sentido común dice que la comunidad, las personas cuidan estos centros comunitarios. O sea, en la lógica, en la primera mirada de por qué no hay tanta gente cuidando un centro de salud, es porque todos cuidan su centro de salud, todos quieren a su centro de salud. Esto viene desde el médico rural, todos quieren al médico del centro de la ciudad, el colegio pequeño, el colegio, todos quieren sus cosas comunitarias. ¿Qué hemos visto en Chile el último año y medio? Que atacan a la gente que trabaja en los centros de salud, que le ponen un cuchillo en el cuello a un médico porque no atienden rápido. Una vez vimos a un tipo arrastrándose por el piso para robarse los televisores de un centro asistencial. ¿Te acuerdas, Lucho, no? Un tipo que iba como reptil. Me acuerdo perfectamente. Y como reptil, y después vimos a otros que tiraban los televisores por un ventanal. ¿Te acuerdas, no? Que los tiraban. Otro que salió por la ventana, me acuerdo, salió por la ventana con el televisor. Entonces, ¿cómo tú vas a pensar de que alguien le va a causar daño a algo que es comunitario? A algo que lo está beneficiando, lo está atendiendo a diario, con sacrificio y más en estos momentos que estamos viviendo en plena pandemia, digamos, ¿no? Donde los trabajadores de la salud, o sea, no solo se han sacado un 7, sino que han dejado de lado sus propias familias para atender a la ciudadanía, a la comunidad. Entonces, me acabo de acordar cuántos casos conocimos en el momento más crítico de personal de la salud y médicos se fueron a vivir a residencias sanitarias, claro que sí, para cuidar a sus familias, justamente para no exponerlos a lo expuestos que estaban ellos al contagio. Y a mí me llama mucho la atención y encuentro muy heroico, Lucho, que hoy día el SAPU esté funcionando. Yo creo que eso también habla de la entrega aquí del personal de la salud. Porque perfectamente yo creo que... Claramente. No sé si es que justo ahí se están enguinchando, ¿ah? No sé si están enguinchando, me imagino, bueno, para todo el tema de investigación, pero habría que chequear entonces si efectivamente está funcionando o no luego de los procedimientos que se requieren hacer y las pericias, Lucho. No, y súmale otra cosa más, que finalmente también porque es que tiene la necesidad de funcionar. Imagínate lo que significa parar un centro de salud en Puente Alto. Claro. No, o sea, parar un centro de salud en Puente Alto te queda una embarrada pero gigantesca. Gravísimo.
Absolutamente. Estamos hablando de la comuna. Estamos hablando de la comuna con más habitantes de la región metropolitana y de Chile. Estamos hablando de una comuna inmensa, gigante. Muy bien lo que tú dices, pues, Luis. O sea, imagina parar ahí cómo la gente que tenía ahora para hoy día, si se la trasladan, para cuándo le van a dar. Bueno, todo es lamentable, Luis. Sigamos adelante, cambiemos de tema. No, sobre las es que, 8:45. sí, pues porque esto pasaba en un sector de Puente Alto y en otro, un poquitito más tarde también, hubo serios incidentes, hay harto registro de imágenes y esto se dio en el contexto también de las fechas que estamos viviendo y en especial de la situación que ocurrió hace 2 semanas atrás en el Puente Pío Nono, cuando es empujado este joven de 16 años que es puentealtino. Por eso entonces las manifestaciones en contra de lo que ocurrió en el Puente Pío Nono se han concentrado en Puente Alto, pero Lucho, ahí estamos viendo lo que pasó, la verdad que destrucción de todos los, de muchos bienes públicos, semáforos, bancas de la calle, bancas de la plaza y un hecho particular que aquí intervino fuerzas militares en intentar disuadir las manifestaciones y eso fue muy complejo, Lucho. Claro, porque ayer, recordemos que desde hace aproximadamente 2 semanas, cuando ocurre el incidente, cuando este joven es lanzado desde el Puente Pío Nono, es que en Puente Alto se han dado varias situaciones complejas. Se han realizado varias manifestaciones, algunas de carácter pacífico, otras de carácter bastante violento, ataques a la comisaría también se han dado, y lo que ocurrió ayer, que quizás no se había dado tanto los otros días, se había dado, pero no quizás con la intensidad de ayer, que fue el ataque a la gobernación. La gobernación, recordemos que está frente a la plaza, está en la misma plaza, y ayer lo que tú decías, se da una situación bien complicada, y que es que tengan que intervenir militares en esta situación. Hay militares en la plaza de Puente Alto, nosotros estuvimos cuando recién se avanzó desde cuarentena a fase 2 en Puente Alto y todavía quedaban algunos militares. Entonces se hace bien complicada esa situación. ¿Por qué? Porque el militar no es un encargado del orden público, para eso está Carabineros. Cuestionado o no con los informes que han aparecido, pero si lo llevamos al tema legal, el encargado de vigilar el orden público es Carabineros y no los militares. Hay temas de instrucción de por medio, entonces se hace bastante complicado que tenga que ocurrir ese tipo de hechos. Ayer fueron hechos bastante violentos los que se dieron en las afueras de la gobernación con distintas, tú lo decías, destrucción de bancas, también del mobiliario público, de algunas mallas de protección, rejas de protección, perdón, que había en el lugar. Pero claro, el contexto de lo que está ocurriendo en Puente Alto es directamente ligado con este joven que fue lanzado desde el Puente Pío Nono. Él es un joven de Puente Alto, él es de Bajos de Mena, entonces evidentemente en el momento en el que estamos, a días del primer aniversario del 18 de octubre, claramente que los ánimos están encrispados y van a seguir sucediendo este tipo de hechos, eso estamos muy claros. Bueno, esto sucedió, la verdad que durante bastante tiempo. Yo no sé si podemos escuchar alguno de los audios, porque en algún momento, claro, tal como dices tú, los militares no son los encargados de la seguridad pública al interior del país. Son los carabineros los encargados de eso, pero como estamos bajo toque de queda por el estado de catástrofe, hay militares desplegados. Entonces lo que pasa aquí es que se da un problema bien grande. Respecto a la situación de los militares y estas personas que están causando desórdenes y destrucción de bienes públicos. Nuevamente, recordemos que hay muchas comunas que durante la época de pandemia se restituyeron rejas, semáforos, paraderos. Bueno, y aquí había un nivel de destrucción muy grande en las últimas semanas. Mira, allá es una situación porque finalmente los gritos de la gente obligan a militares a subirse a su camión, al vehículo, porque ellos estaban en la calle y en ese minuto, ante la amenaza, y eso uno dice, ante la amenaza de la masa de gente, empiezan como a retirarse y a subirse al camión. Yo no sé si podemos ver esa imagen que es bien impresionante. De alguna manera uno ve que los militares están ahí entre la espada y la pared y prefieren subirse, resguardarse e irse quizás a seguir expuestos a esta situación. No sé si lo podemos ver la imagen con el audio, Felipe, director. No lo tenemos. Ahí estamos, pero ahí Sí. Ahí estamos viendo las imágenes a las que hace alusión Monse. Hay una imagen que me da mucha pena. Fíjate que hay una imagen de unos jóvenes sacando como una reja. Claro. Y los veo a todos menores de edad aquí. Los veo a todos chicos, menores de edad, y los veo con una rabia
los veo ciegos haciendo eso, digamos, movilizados por mucha rabia, por mucha frustración. Habría que preguntarse por qué estos jóvenes están ahí, en esta parada, como se dice, en esta onda. ¿Por qué hay tanta desilusión? ¿Por qué hay tanta frustración? ¿Por qué hay tanta rabia? ¿Por qué hay tanta pena hecha ahí? ¿Qué hemos hecho tan mal? Como sociedad, la política también tiene que cuestionarse, ¿no es cierto? ¿Por qué tanta rabia? ¿Por qué tanta frustración? ¿Por qué romper para hacerse visible, para demostrar que hay mucho abandono en algunos sectores del país? Hay mucha frustración en muchos sectores de Chile. Y ver esta imagen me da más que rabia, todo me dan pena. Me da mucha pena ver, porque son todos menores de edad. Y son chicos, pues. Tienen rabia, por algo están ahí. ¿Qué les pasa? Están abandonados, están en una esquina, no tienen expectativas, no tienen esperanza, no visualizan un futuro bueno para ellos, para sus familias, lo han pasado mal, se sienten dejados de lado. Algo pasa, también hay que pensar en eso, también hay que trabajar en eso. No solamente de manera policial, hay que trabajar en cosas más profundas. Pienso, no sé, a lo mejor estoy trasnochado, digamos. Yo creo que hay algo que nos ha demostrado todo esto. Es decir, hay una generación que se llama, y que son, la verdad, que cientos de jóvenes, se estima que son, no sé, 500.000 jóvenes, algo así, no me acuerdo exactamente de la cifra, que ni trabajan ni estudian. Entonces, obviamente que ahí hay un problema social muy grande, y que es porque hay está tan enfocado también la preocupación de estos niní en los jóvenes, porque es la edad donde uno debiera soñar, es la edad donde uno debiera creer en expectativas, tener algún plan de vida, creer en el futuro. Y hoy día yo creo que también hay una sensación ambiente que es muy opresora para quienes están siendo jóvenes. La pandemia para los jóvenes ha sido muy dura, la pandemia para los jóvenes ha sido muy dura. El tema de las oportunidades laborales ha sido muy difícil desde hace mucho tiempo. El tema de la escolaridad con la pandemia se ha vuelto más complicada. La deserción escolar está subiendo de manera exponencial. Las oportunidades laborales, las oportunidades de estudio, yo creo que son todas cosas. Y también una sociedad que de alguna manera es una sociedad violenta, donde la violencia ha pasado también a ser cotidiana. Entonces yo creo que uno obviamente que condena todo esto. Lógico. Condena todo esto, no quiere que pase, y tiene el absurdo de que a los que más perjudican es a su mamá, a su abuelita, que usan la calle, que usan el metro y que usan el sapo. Pero también, claro, solamente la solución represiva o entendiéndolos como delincuentes nunca va a solucionar el problema de fondo. ¿Y qué pasó? Estamos afuera de la alcaldía y de la municipalidad y estamos afuera del Sapu también, en Puente Alto, a ver si llega el alcalde Codina. Había anunciado que llegaba en cualquier momento, así que ahí vamos a estar. Nos han dicho que el alcalde está dentro, nos informan de información del último minuto, lo estábamos esperando, pero estamos con Lucho Ugalde en Pudahuel, y estamos también en Puente Alto. Así es que estamos ahí con un equipo. Si el alcalde Codina nos está viendo, nos está escuchando, a lo mejor se puede acercar a nuestro equipo. Estamos fuera de este Sapo para hablar de Puente Alto, ¿no? Porque yo creo que es un tema mucho más profundo, yo creo que es un tema de fondo. También hay que hacer su mea culpa como país, ¿no es cierto? Se hicieron en un momento, en estos últimos 30 años, barrios, lugares para habitar sin los mínimos estándares para una vida digna, en distintos ámbitos. Entonces, claro, uno dice, chuta, ¿por qué estos chiquillos tienen tanta rabia? ¿Qué les pasa? Ni siquiera en dictadura yo veía a los cabros romper las cosas como se rompen ahora. Y da mucha pena eso, ¿no? Porque con la violencia no vamos a conseguir nada, ¿no? Eso lo tenemos claro. Y eso lo condenamos desde el primer día, lo condenamos y lo hemos dicho acá, ¿no es cierto? El otro día
queremos hacer un día miércoles que tú no viniste, me tomé un minuto, pedí un minuto para hablar a la Cámara y decir, oye, estamos a días de un plebiscito, un hecho histórico en nuestro país, inédito además, ¿no es cierto? Por primera vez vamos a salir los chilenos a ver si queremos escribir una nueva constitución, una constitución además en paridad. Imagínate, hasta aquí ninguna constitución ha sido escrita por una mujer y tenemos la oportunidad de democráticamente darle vuelta al destino. Sea la opción que gane, sea cual sea, vamos a poder ir a votar para esto. Y la violencia no contribuye en nada. La violencia solo va a poner en cuestión el plebiscito. La violencia solo nos trae problemas. Así es que no estamos a favor de la violencia. Pero sí sabemos, cuando vemos a esos niños hacer eso, que hay muchas cosas que cambiar, que reflexionar, que darse cuenta. Que no es solo un tema policial, es un tema muy, muy de fondo. Yo creo que hay mucho abandono, yo creo que los jóvenes sienten muy pocas expectativas, miran hacia el futuro y ven la cosa muy oscura, ¿no es cierto? Y hay que darles claridad, hay que pintarla de otro color. No justificamos la violencia de ninguna manera, ni esa ni ninguna, pero sí sabemos que hay temas de fondo y hay que hacerse muchos mea culpas también, ¿no es cierto? No se puede tirar a la gente a vivir en un lugar sin ni siquiera tener una farmacia cerca, sin ni siquiera tener un lugar de esparcimiento. Miles y miles de personas abandonadas a su destino. Vamos a seguir adelante, son las 8:58 minutos y estamos en Puente Alto, Monse, estamos en el Sapu. Tenemos entendido que el alcalde está dentro, así que le pedimos a Germán si nos da un minutito para conversar no solo del Sapu, sino que conversar también de Puente Alto. Claro, de lo que ocurrió anoche. De lo que ocurrió anoche también en otro sector respecto a lo que contábamos, a las fuerzas militares presentes en estas manifestaciones. Estamos viendo entonces ya hay movimiento en el Sapu. Bueno, la imagen es súper elocuente, todos los vidrios quebrados. Tú, Lucho, decías, ¿cuántas? Son como 300 personas las que llegaron hasta el Sapu, ¿no? ¿Tienes claridad respecto al número? No, en el Sapu me decían que eran aproximadamente 30 personas las que habían llegado. Y fue un siempre cero. Estos números... Un cero de más. Ya. No, sí, es entendible entre las dos manifestaciones. Sí. Lógico que también se produzca un poco confusión. Pero lo que me decían es que eran cerca de 30 personas. También por la hora en la que fue desde el interior, quienes fueron contando, hablaban de que había mucha gente. También era difícil poder establecer un número, cuántos eran, pero hablaban de cerca de 30 personas. Cuando hablamos de un Sapu, un centro de salud de estas características, son más pequeños. Era lo que yo les decía, los CEFAM son más grandes, los Sapus son más pequeños, entonces son lugares chiquititos de atención también bastante comunitaria. Es la primera línea de atención, o sea, recuerden que lo que siempre dicen las autoridades de salud es que usted vaya primero al centro de salud y después vaya al hospital. Entonces, la cantidad de personas que trabaja es muy reducida y por lo mismo, cuando hay un trabajador menos se siente de inmediato. Entonces, son centros de salud donde la operatividad, cuando se pierde de alguna forma, es terriblemente complicada poder recuperarla. Ahí en la imagen estamos viendo al alcalde Germán Codina al interior del Sapu, ahí lo estamos viendo. Entonces, hace un ratito habló con nuestro noticiero de Chilevisión en la mañana y ahora está conversando entonces con, me imagino, personal del Sapu. Aquí tiene que llegar también la fiscalía a ver todo esto, revisar las cámaras de seguridad. Esta suerte como de ritual que ya estamos acostumbrados cuando hay esta violencia, donde tiene que empezar un trabajo, porque se critica harto a los fiscales y todo, pero hay que también pensar que están con una cantidad de investigaciones paralelas impresionantes. Ahí viene a conversar con nosotros, ahí está conversando con los funcionarios ahí, estaban en el mesón, no estaba pidiendo una hora, ¿no? Está precisamente conversando con los funcionarios ahí y le hemos pedido a ver si vamos a conversar de todo, porque recordemos que comentamos al principio, también se vivió la semana pasada un día de furia en Puente Alto, ¿te acuerdas o no? En la plaza, en todos los sectores ayer. Luego de la situación del joven en el Puente Alto. Alcalde, ¿cómo está? Para contigo en la mañana, alcalde. Temas de salud y también sus funcionarios estén en buenas condiciones para prestar servicio a tanta gente vulnerable es esta, la comuna más poblada del país. Estamos en las puertas de la ex Casa de Socorro. El consultorio Alejandro del Río tiene identidad, tiene historia en nuestra comuna y por lo tanto llamo a los vecinos a hacer una gran diferenciación entre lo que es manifestarse pacíficamente por demandas que pueden ser legítimas y la violencia y la agresión a instituciones, a espacios que son comunes, que prestan servicios básicos. Hoy día la gente que se atendía
COVID acá no se va a poder atender. Hemos tenido que trasladar personas a otros centros, a otros SFAM, a otros consultorios, y obviamente eso perjudica. Creo que es grave la situación que se produjo. Nadie puede tomarse la justicia en sus propias manos. Ayer la justificación era supuestamente que esta persona habría cometido algún tipo de abuso, y la verdad es que vivimos en una democracia donde además es una república, obviamente, con separación de poderes. Si alguien comete un delito, tiene que ser sometido a un debido proceso, y nadie puede tomarse la justicia en sus propias manos, porque el día de mañana cualquiera de ustedes, a cualquiera de nosotros lo señalan en la calle y dicen, este fue abusador, y la turba te hace daño. Entonces, ese no es el Chile que tenemos que construir. Es un Chile con cambios sí profundos. Yo soy un convencido que tiene que haber cambios definitivamente en nuestro país. Tiene que haber más equidad, más justicia social, etcétera. Las instituciones tienen que funcionar mejor, por cierto, pero tampoco podemos permitir que haya gente que se sientan con la superioridad moral de hacer ajustes de cuentas por su parte, porque ese es un modus operandi más de bandas delincuenciales, ¿ya?, que de gente que busca justicia. Sí, la escucho, Tonka. Bueno, está también escuchándonos a nosotros. Como rumor. Vamos a esperar que pregunten nuestros compañeros de otros canales también para que... Sí, como esto quedó como rumor, y lo que yo quiero decir es que, si bien es cierto, si existiera algún tipo de abuso es totalmente deleznable, es algo condenable y que tenemos que perseguir. En este caso lo que se vio ayer fue que había una persona que era objeto de agresiones por parte de una turba. Los conductores de las ambulancias vieron esta situación, salieron a prestarle primeros auxilios a esta persona, lo ingresan al SAPU, y después esta persona, la turba, ingresa al SAPU. Entonces, mire, a mí no me preocupan tanto los vidrios y el daño a la infraestructura, que por cierto es algo inaceptable también. Sin embargo, me preocupa la situación de mis trabajadores. Los trabajadores no pueden vivir con permanente miedo, no pueden vivir en una situación en la que estén sometidos a agresiones. Incluso, mira, Tonka, en los conflictos bélicos, hasta se resguarda los recintos hospitalarios, los recintos de atención médica, incluso en guerras. Entonces, esto es inaceptable. No puede tocarse un recinto de atención pública de salud, ni ningún recinto de atención de salud en nuestro país. Germán, ¿y cómo está la gente, alcalde? Julio César por acá. ¿Cómo está la gente, alcalde? ¿Cómo la vio usted? Porque lo vimos ahí precisamente estar conversando con sus trabajadores de la salud. Hacíamos mención de esto acá en el programa. Les voy a pedir mucha comprensión, muchachos. Tengo por aquí está Maro y por aquí está Julio César, a ambos. La cantidad, bueno, yo humildemente estoy disponible para responderle a ambos. Amaro, mira, sí. No, mira, la afectación en el servicio no es muy grande tampoco. Quiero que en realidad se establezca obviamente un diagnóstico errado, ¿ya? Aquí lo que hay es una situación de agresión, obviamente. Tenemos funcionarios que no pueden vivir en el miedo de que el día de mañana ellos sean objeto de agresiones cuando están brindando primeros auxilios, cuando están brindando una atención humanitaria a las personas. Entonces debemos entender eso. Y Julio César, decirte que aquí obviamente nos preocupa mucho la situación que se produjo de violencia, y hay que entender, y le pido también y hago un llamado, no solo a los vecinos de Puente Alto, esto hago un llamado a todos los ciudadanos de Chile y a las autoridades y a quienes tienen influencia pública. Hay que hacer una clara separación entre la manifestación legítima, que incluso yo comparto, de la necesidad de la construcción de un Chile más justo, ¿ya? Un Chile donde no tengamos las inequidades que tenemos hoy día. Tenemos que tener un país de hermanos, pero eso no puede justificar acciones de violencia. El que está por la violencia no está por la democracia, seamos súper claros. Muchos menores de edad... Chiquillos, me siento en una situación... Yo creo que vamos a ser respetuosos. No empecemos a competir entre un matinal y otro, lo encuentro horrible. Germán, si quiere, lo hacemos... Lo encuentro, lo entiendo usted, encuentro que no es el método. Si quiere, vamos haciendo una pregunta y una. Amaro recién preguntó y ahora podemos preguntar nosotros, no sé si le parece.
No, no me escucho ya, pero saben que da lo mismo, lo importante es lo que diga el alcalde. Si esta cuestión de andarse peleando un entrevistado así, alcalde, lo escuchamos con gusto. Mira, la preparación para el 18, aquí hay que ser taxativos y claros, no tener discursos de medias tintas. No se puede justificar ningún tipo de violencia. Tú no puedes convertir un sapo en una fortaleza. Lo que simplemente no puede haber son agresiones de esta naturaleza. Entonces, en cuanto a prepararse, claro, nosotros hemos requerido a quienes están a cargo del orden público, que no es el municipio, sino que el Ministerio del Interior, en sus coordinaciones a través de la Gobernación, con Carabineros y las fuerzas de orden público, que obviamente se respete siempre el marco del respeto a los derechos fundamentales de las personas, pero a la vez dentro de ese marco se actúe con la fuerza suficiente para evitar que la gente honesta, la gente que está en su casa, que quiere vivir tranquila, se vea afectada por personas que han actuado con excesiva violencia y lo que han hecho también es un daño a la ciudad. Si tú revisas hoy día desde Protectora de la Infancia hasta Plaza de Puente Alto, la destrucción de paraderos, de señalética, de veredas, de mobiliario urbano, además obviamente del miedo de los vecinos de todo el sector, es algo que es trágico, es terrible y no lo podemos permitir. Y siento de alguna manera que estamos en un momento histórico en nuestro país. Tenemos que ser taxativos y claros. ¿Estamos por un cambio profundo en nuestro país? Sí. Hay una vía institucional del diálogo, pero la reflexión que necesitamos en la constituyente para poder abordar los temas de fondo no puede ser acompañada de esta violencia, porque no va a permitir una reflexión genuina que permita establecer las bases que sean serias, que sean sensatas para el progreso de nuestro país. No podemos retroceder a la violencia. Julio César, te escucho, perdona. Sí, no, sí, mire, estamos con mucho respeto. Apenas terminen nuestros compañeros de Canal 13, hacemos una nosotros, la verdad es que estamos relajadísimos, estamos bien, queremos escucharlo a usted. Parece que usted se estaba viendo nuestro programa porque lo que acaba de decir fue lo que dijimos antes de entrevistarlo, no a la violencia, estamos en un momento histórico, pero estamos muy preocupados porque vemos muchos menores de edad en las imágenes. Tenemos muchas imágenes, otras que no hemos emitido, donde hay muchos menores de edad en Puente Alto haciendo destrozos todo. Y nos genera una gran pena, nos duele el corazón porque uno dice las expectativas de los jóvenes. ¿Por qué están en la calle haciendo estos desmanes? ¿Qué pasó? ¿En qué fallamos? Usted conoce la realidad, alcalde, usted conoce la realidad de la comuna. ¿Qué pasa con estos jóvenes? Claro, lo que pasa es que yo creo que es muy importante que no se entienda como una justificación a la violencia cuando uno entiende y uno empatiza con ciertas situaciones de inequidad y de desigualdad, de abandono, ¿no es cierto?, que han afectado a generaciones en nuestro país. Cuando tú ves, obviamente, guetos, cuando ves el hacinamiento, cuando ves todas las complejidades que hay. Entonces yo igual quiero hacer esa escisión. Hay que ser claro, prístino en esto, Julio César. Si bien es cierto, yo comparto la necesidad de abordar con fuerza a través de políticas públicas, a través de normas claras que eviten el abuso ya de los poderosos, sean estos funcionarios públicos, políticos, empresarios, religiosos o comunicadores sociales. Lo importante sí es entender de que hay mucha necesidad y esa necesidad tiene que ser abordada de una manera distinta desde las políticas sociales, con más eficiencia y con una preocupación distinta de la que ha sido hasta ahora. Sí, en eso coincido de cierta manera con lo que tú esbozas. Claro, porque nosotros también queremos hacer ese hincapié, queremos ponerlo en la mesa sin que quede más o menos claro. Estamos en contra de la violencia, no justificamos ningún acto de violencia y le pedimos, no solamente llegamos hasta ahí, pasamos el límite, le pedimos a la gente, si nos está viendo, si algo nos cree, que por favor no a la violencia. Estamos a unos días de una gesta histórica democrática, no a la violencia. Pero tratamos de entender, Germán, estamos tratando de entender el fenómeno de los menores de edad, porque hablábamos que... Lo que pasa es que Julio César, lo que pasa es que Julio César me está haciendo una pregunta que es de fondo y tiene que ver con la situación, obviamente, que de alguna manera pudiera no justificar, quiero ser bien claro, sino que explicar ciertos fenómenos que estamos viviendo en nuestro país. Pero también hay que ser muy claro en esto. Lo que estamos viendo es que la violencia ¿ya? No es democrática. Entonces, quien de verdad está por la democracia, quien de verdad está por mejorar mecanismos de participación, no puede justificar la violencia. Entonces, paso ahora, Amaro. Está bien. Sí, está bien. Así es. Un reparto equitativo del alcalde. Pues. El alcalde se divide en dos al menos.
Lo que podríamos hacer es imitarle a Amaro y así él va a creer que somos O hagamos nosotros una pregunta. Germán, Y bueno, lo que pasa es que como una creemos acá y una telecháchara. ahí le arrebatamos. Y ponemos la Una de las respuesta cosas del que yo he alcalde. denunciado, Ahí lo incluso engañamos antes del al estallido alcalde. social, es que en Puente Alto tú tienes el doble de habitantes por carabinero que el promedio del resto de la región metropolitana, por ejemplo, ¿ya? Entonces, hay una situación de inequidad de la distribución de las dotaciones policiales que es histórica, además también de los medios logísticos. Estoy seguro que hoy día, por ejemplo, si tú le preguntas a un comisario, probablemente te lo puede decir en off, tal vez no te lo va a decir en público, cuenta con un vehículo para una comisaría que aborda 300.000 habitantes, ¿me entiendes? Entonces, 300.000 habitantes porque Puente Alto tiene varias comisarías. Entonces, lo que te quiero decir es, claramente hay un tema con la distribución de las dotaciones policiales. Yo hago un llamado al Ministerio del Interior que no vea a Puente Alto y a las zonas periféricas como el patio trasero de la ciudad. Muchas veces hay gran atención en lo que pasa en Plaza Italia, en lo que pasa en otros sectores, pero aquí también hay ciudadanos que necesitan que se resguarde el orden público, por cierto, dentro del marco de la norma y el respeto de los derechos humanos, claro que sí, pero dentro de ese marco también hay que actuar adecuadamente para garantizar el orden público y que la gente no viva con miedo, que la gente no viva aterrada, porque lo que pasó anoche, ¿ya? Incluso aquí, genera un daño. Ay, alcalde, ¿se podrá poner a nosotros el turno? Alcalde, ahora acá contigo en la mañana soy la Monse. Respecto a lo que está pasando, le doy el... Sí, soy la Montserrat. A ver, alcalde, respecto a la seguridad pública, ayer hubo especial conflicto, al parecer porque habían militares. Todos sabemos que estamos en estado de catástrofe, pero ¿será adecuado que sean los militares hoy día los que estén resguardando la seguridad pública? ¿Usted va a hablar, no sé, con el ministro del Interior para que quizás no sean los militares y sean carabineros que son los responsables, por ejemplo? ¿Eso generó mayor animadversión en la gente o no, que fuesen militares? Mira, a ver, primero compartiendo que es Carabineros quien está a cargo del orden público. No tenía sentido haber enviado fuerzas militares en ese momento, que además de todo, como se puede ver, finalmente no actúan, ¿me entiendes? No tienen competencias para actuar frente a situaciones como la que se estaban viviendo. Yo no lo comparto. No es una atribución municipal en todo caso. Esto no depende de nosotros. Sin embargo, las agresiones, diciendo, ¿no es cierto?, haciendo el punto, sin embargo, hay que reconocer que las agresiones, la destrucción, venía hace rato instalada en el sector. Incluso también habíamos tenido hace algunos días atrás ya un preludio, ya un avance de esto que podía estar sucediendo, que también se había estado rompiendo señalética, mobiliario urbano en el centro de la comuna. Yo también creo que fue un error de quien haya tomado esa decisión. No la toma el municipio, por cierto, nosotros no tenemos ninguna atribución en los temas de seguridad de esa naturaleza, pero también creo que tenemos que ser claros, no avalar la violencia. Sí hay manifestaciones pacíficas, sí hay temas de fondo que debemos abordar en nuestro país. Estoy totalmente de acuerdo y por eso soy uno de los que está de acuerdo con que aprobemos que haya una nueva constitución, que se haga a través de un canal de total participación legítima con una convención constitucional. Pero eso no puede permitir que algunos quieran destruir este proceso democrático, porque aquellos que son de ultraizquierda o ultraderecha hoy día, ¿ya?, que están dispuestos a actuar con violencia, lo que hacen es destruir el cauce normal y democrático del diálogo y la reflexión para solucionar los problemas de fondo que tiene nuestro país, y no lo podemos permitir porque hay mucho en juego. Germán. Y le va a pedir, perdón, Julio, expresamente al Ministerio del Interior que no envíe efectivos militares a su comuna. No, son decisiones que tiene que abordar el Ministerio del Interior. Yo no tengo facultades al respecto, pero si me pregunta a mí, evidentemente creo que si tenemos un serio problema de las dotaciones policiales y que lo hemos indicado hace varios años atrás, lo que debiéramos hacer dentro de ese marco de mantención del orden público, tratar de actuar. Y eso es lo que yo pienso, pero sí que Carabineros pueda actuar, obviamente, conteniendo situaciones de violencia que son no solo injustificables, son
desde mi punto de vista, inaceptables. Lo que vivimos aquí en el consultorio es inaceptable. Primero, porque hay riesgo para los funcionarios, ¿ya? Y son funcionarios que lo que están haciendo es brindando una atención humanitaria a una persona que había sido agredida. Si hasta en una guerra se entiende que los recintos de salud son resguardados y no pueden ser tocados, menos debieran ser tocados, ¿no es cierto?, cuando vivimos en una democracia y vivimos en un Estado de Derecho. Bueno, alcalde, ¿te toca a Raquel Argandoña ahora a preguntar? Estamos nosotros nomás. Alcalde, no, muchachos, nos quedamos nosotros. esto con ustedes. Nos quedamos nosotros. Discúlpeme que... No, disculpe. Me abandonaron. No. Es que estamos por la paridad. Alcalde, gracias por la paciencia. Para terminar, y solo 30 segundos porque tengo aquí una convicción personal, pero creo que también es bien editorial del equipo. Sabemos que el no a la violencia es fundamental y queremos comunicarlo y pedirlo y rogarle a la gente que por favor se abstenga de conductas violentas. También sabemos que la solución no es policial en Puente Alto y en muchos sectores populares de nuestro país. Que hay que trabajar con la gente, que hay que darle expectativa a los jóvenes, que esos jóvenes que vemos rompiendo rejas, que esos jóvenes que vemos rompiendo el mobiliario público, le demos sueños, expectativas, que crean en algo, que vayan al colegio, porque crean que va a haber un país mejor después. Que le entreguemos la oportunidad de que en vez de salir a romper algo, salgan a crear algo, a construir algo. Y ahí, esa es tarea de todos, sobre todo de la clase política, de la gente que trabaja en el aparato público y de nosotros los comunicadores también, alcalde. Comparto el tema de fondo, Julio César, pero insisto, mira, de cierta manera la democracia hoy día está en la cornisa. Y aquí lo que debemos hacer es actuar con tremenda responsabilidad. Y también a esos jóvenes yo les pido de verdad que observen que genuinamente hay un proceso, que es un proceso de cambio en nuestro país, ¿ya?, que va a abordar temas de fondo a través de un sistema de elección totalmente democrática de las personas que van a conformar ese espacio de discusión y de reflexión de la nueva Constitución. Entonces, si bien es cierto, creo que también la sociedad debe entender que hay muchos cambios que hay que hacer. Por ejemplo, voy a algo súper concreto. Yo he planteado que los jóvenes de cuarto medio, por ejemplo, de las comunas más vulnerables y periféricas, que este año no han tenido internet, no han tenido clases presenciales y obviamente están en hacinamiento y no pueden estudiar en la casa, van a rendir una prueba de transición, una ex-PSU, en condiciones muy disímiles de lo que va a enfrentar otros jóvenes que han tenido otras condiciones. Entonces, yo no le quiero quitar los patines a quienes lo tienen, quiero que le den patines a mis jóvenes. Y lo que he planteado al Consejo de Rectores es que este año lo debieran de solucionar colocando un factor en las universidades distinto que permita compensar a esos jóvenes que producto de la vulnerabilidad o la pobreza no han tenido las condiciones para haberse conectado a estudiar o para haber estudiado en el hogar porque viven en hacinamiento en departamentos pequeños o casas que no tienen las condiciones para aislar un espacio como una suerte de sala de estudio o poder estudiar porque también tienes muchos hermanos y una condición compleja. Entonces, eso ya creo que es algo que se debería abordar. Esos jóvenes muchas veces, tal vez lo que necesitan son oportunidades, pero no justifico la violencia, quiero ser súper claro. Absolutamente, y en eso compartimos con usted totalmente, pero también usted está poniendo un punto súper importante respecto a la desigualdad que se ha ahondado por la suspensión de clases, y esto tiene ese componente muy importante, y yo creo que hay que verlo con detención respecto a las consecuencias que eso va a tener para que la brecha entre colegios particulares de barrio alto y colegios municipales de barrios más vulnerables no siga aumentando. Alcalde Codina, queremos agradecerle mucho que haya estado conversando con nosotros. Queremos mandarle también un saludo especial a los trabajadores del Sapo. Ellos me imagino que son, la verdad, que aquí el jamón del sándwich, pero el que lo están pasando mal, vienen, la verdad, que exigidos al máximo, y ahora enfrentarse a este nivel de inseguridad debe ser, la verdad, que muy, muy desolador. Así que un abrazo a ellos y extensivo al resto de los trabajadores. Germán, gracias, alcalde. Y a usted lo esperamos mañana en el panel, no se vaya a olvidar. Mañana tiene un compromiso con nosotros, mañana está en nuestro panel político. Gracias, muchas gracias, Germán. No sabía, pero ustedes saben que yo feliz de poder comunicar se lo digo lo al que aire, creo que es justo y además también mantener informada a la comunidad de temas importantes para ellos. Por si acaso, muchas gracias. Que tengan un buen día. Gracias, alcalde. Bueno, un buen segmento, porque a uno le pueden arrebatar todo menos los sueños. Cuando te arrebatan los sueños, no hay expectativas. Y cuando no hay expectativas, la gente se pone ciega y no ve futuro.
Ojalá el plebiscito entonces tenga harta participación el 25 de octubre y de alguna manera se canalice la demanda social, se canalice de una manera constructiva finalmente todo lo que Chile ha dejado ver de sí mismo como país durante el último año. Claro. Más allá de las opciones de cada uno, la verdad es que ser un poquito más protagonistas del Chile que queremos construir va a ser importante. No importa lo que vote, vaya a hacerlo con seguridad, vaya a hacerlo con optimismo y vaya a hacerlo con convicción por lo que vote. No nos polaricemos.